No sé por qué ocurre eso. Ya, pero ahora sí estoy. Se me escucha bien, ¿cierto? Porque vamos a aplicar un ejercicio así al tiro. O para ejercitar esto, para ejemplificar, mejor dicho, para ejemplificar esto. ¿Se me escucha más o menos? No puede ser. A ver. em, ahora se me escucha, ya voy a más o menos, pero se entiende. Ya, entonces lo voy a intentar explicar. Ya, lo voy a intentar explicar. Ya, vamos a hacerlo muy lentito este ejercicio. Tenemos un bloque de 100 kilogramos, ya, entonces tenemos un bloquecito que se encuentra sobre una superficie horizontal. Así que nosotros tenemos una superficie horizontal que es de 100 kilogramos, así de 100 kilogramos, y te dice, ¿ya? Y te dice, ya, un bloque de 100 kilogramos es empujado por una fuerza de 80 paralela a la superficie. Entonces, se le empuja con una fuerza de 80 newton. 80 newton, de newton, ¿ya? Te dice, si el bloque permanece en reposo, ya te dice, el bloque está en reposo y el coeficiente de roce estático, entonces, ojo, roce estático, entonces el coeficiente, se le pone generalmente un mu al coeficiente, así como un mu, voy a poner roce estático, ya, RE de roce estático, eso es 0.12, 0,2. Entonces, ¿cuál es el módulo de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo? Entonces yo le pregunto a alguien, ya, ojalá que me responda alguien, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo? ¿Cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo? Y la clase la voy a subir, bueno, lo más pronto posible, o sea, apenas termine voy a convertir la grabación, voy a intentar subirla. Igual hubo un problema con la conversión, después voy a ver ese tema, pero eso. Y si yo le pregunto a cualquier persona, pues sí, ojalá que me responda a alguien, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo? ¿Cuáles serían? Ya. Veamos. Entonces, primero, ya, recordar de que el cuerpo siempre está afectada bajo la gravedad, ¿ya? Así que acá tendríamos la fuerza de gravedad. Tenemos el peso. Luego, el cuerpo está sobre una superficie, así que cómo está parado el cuerpo, cómo está sin caerse, porque hay una fuerza por parte de la superficie, que es la fuerza normal, que es una fuerza que ejerce la superficie. Entonces acá tenemos la normal. Luego tenemos la fuerza que se le aplica de 80 newton, que es una fuerza externa, que sería los 80 newton hacia la derecha, que es el bloque, básicamente la fuerza de empujar, ya que hay una personita que está empujando el bloquecito. Ahí, me parece ahí empujando. Qué horrible, pero hay una persona empujando el bloque, así que esa persona ejerce fuerza sobre el bloque. Y luego hay una fuerza de roce, ya porque te dice que hay un coeficiente de roce estático, pero ya ese roce es estático porque el cuerpo te dicen que inicialmente está en reposo, si el bloque permanece en reposo. Y como te dicen, te hablan de reposo, que es estar quieto, entonces estático. Entonces sería roce estático. ¿No es dinámico todavía? No, no es dinámico al principio porque el cuerpo no se está moviendo. Entonces, roce estático. Entonces, esas serían las cuatro fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Serían la fuerza que se le aplica, que son los 80 newton, la normal, el peso y el roce estático. ¿Ya? Eh, ya. Luego de eso, hay que aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton yo diría que es la más importante. La segunda ley de Newton, segunda ley de Newton, se dice que la suma,
O sea, te dice que la suma de todas, bueno, voy a ponerlo escrito, que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ya. Entonces, nosotros veamos ese tema primero. Primero veamos verticalmente. Y ustedes respondan. La normal con el peso se tienen que cancelar. ¿Ya? Sí, la normal tiene que ser igual al peso. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Porque eso tiene que ocurrir por el hecho de que el cuerpo no se está moviendo verticalmente. Entonces, verticalmente el cuerpo no se mueve. Y como no se mueve verticalmente, entonces estas dos fuerzas, la normal que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo, se tienen que anular. Cuando tú sumas estos dos vectores, se tienen que anular, tiene que ser cero. Porque si no fuera cero, por ejemplo, si la normal fuera mayor al peso, entonces el objeto se estaría moviendo verticalmente hacia arriba. Si el peso fuera mayor a la normal, entonces el cuerpo se estaría moviendo verticalmente hacia abajo. Entonces, para que no ocurra eso, la normal tiene que ser igual al peso. Eso verticalmente. ¿Ya? Y luego nosotros estamos aplicando una fuerza de 80 newton y nosotros tenemos el coeficiente de roce estático. Nosotros tenemos que el roce estático, voy a poner roce estático, entonces, bueno, por eso la normal es igual al peso. ¿Ya? Y luego nosotros tenemos que el roce estático máximo era igual al coeficiente de roce estático por la normal. ¿Ya? Y ¿qué era el roce estático máximo? ¿Ya? El roce estático máximo era lo máximo que podía aguantar el bloque antes de empezar a moverse. Entonces, ¿qué es lo que se aplica, en estos ejercicios? ¿Ya? Lo que se aplica en estos ejercicios es que nosotros tenemos que analizar si es que con las fuerzas de 80 newton el bloque va a empezar a moverse o no. Porque si es que el bloque empezara, si es que el bloque con los 80 newton superara el roce estático máximo, ya el roce estático máximo es como el límite. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, es que el roce estático máximo fuera de 60 newton, entonces eso significa de que todas las fuerzas que sean menores a 60 newton, el objeto no se va a mover. Y si la fuerza supera los 60 newton, entonces ahí recién el cuerpo se va a empezar a mover. Si la fuerza de roce estático máximo fuera de 120 newton, eso significa de que ese es como el límite del cuerpo. O sea, el cuerpo, eso es lo que máximo aguanta de fuerza sin moverse. Entonces, en este caso, calculémoslo. Nosotros tenemos que esto es 0,12 y nosotros tenemos que, bueno, la normal es igual al peso, que es la masa por la gravedad. Ya la masa, recordar que era de 100 y recordar que, perdón, ahí le puse 1000, nada que ver, 100, y recordar que la gravedad se asume como 10. Esto en PSU, ya en PSU G se asume como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Así que la normal y el peso serían igual a 1000. Sería igual al peso, y sería igual a la normal también. Igual a la normal. Y esto se mide en newton. Entonces, plan 1000 sería esta división que te da 120. 120 newton sería el roce estático máximo. ¿Qué significa eso? De que tú tienes que aplicar una fuerza mayor a 120 newton para que el cuerpo recién empiece a moverse. Y como tú aplicaste solo 80 newtons, nosotros sabemos de que el cuerpo no se va a mover. ¿Ya? No nos va a dar la fuerza para que el cuerpo recién empiece a moverse. Entonces el cuerpo no se va a empezar a mover. ¿Ya? Así que en este caso, ¿cuál sería la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo? Ojo, no serían 120 newtons, serían 80 newtons, porque nosotros estaríamos aplicándole una fuerza de 80 y para que el cuerpo no se esté moviendo, se le tendría que estar devolviendo esa misma fuerza de 80 newtons. Esa es como la reacción. Así que sería 80 newtons. La verdad no sé si se entendió o si alguna parte no se entendió.
esto es súper importante, ¿ya? Acá, generalmente, un error grande es que muchos le pudieron haber puesto 120. No, 120 simplemente te indica el roce estático máximo, ya el máximo que puede aguantar el objeto antes de que empiece a moverse. En cambio, la fuerza de roce estático que está actuando sobre el cuerpo tiene que ser esta misma para que eso provoque que el cuerpo no se esté moviendo. ¿Ya? Tiene que ser la misma fuerza para que se anulen y quede en reposo, siga quedando en reposo. Por ejemplo, si se le estuviera aplicando una fuerza de 90 newton, entonces esta fuerza sería de 90. Y así, si esta fuera de 100, esta sería de 100. Si esta fuera de 10, esta sería de 10. Y así. Entonces, por eso en este caso es de 80. Así que digan cualquier duda nomás. Y repito, cualquier cosa. Lo que vale 120 es el roce estático máximo. Esto es lo que vale 120. Y el roce estático máximo era lo máximo que aguantaba el objeto antes de empezar a moverse. Nosotros estamos haciendo una comparación, básicamente. Estamos sacando el roce estático máximo, nosotros estamos analizando, nosotros estamos comparando y estamos analizando si es que el cuerpo se va a mover o no. De que si esa fuerza de 80 newton va a provocar de que el cuerpo se mueva o no. Porque si, por ejemplo, si nos hubiera dado, ya, si nos hubiera, perdón, si a nosotros nos hubiera dado de que el roce estático máximo no fuera de 120, sino que fuera de 60, por ejemplo, entonces esta fuerza de 80 sí provocaría de que el objeto se empiece a mover, porque sería mayor a los 60 newtons. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que aplicar la fuerza de roce cinético, porque nosotros haríamos que el cuerpo se empiece a mover. Así que eso. Vale. No sé si tienen alguna otra duda, o si quieren lo dejamos hasta aquí. No sé, como ustedes quieran. Vale, buenísimo. Vale, cualquier duda, díganla nomás. Todo claro, buenísimo, buenísimo. Me perdí desde que dijiste hola. Chuta. ¿Pero por qué no gastaste ni una? Bueno, ojalá que me caches algo con la grabación. Así que eso. Yo creo que estaríamos listos. O sea, voy a terminar la grabación.